Buenos días, buen día a todos, buenos días a quienes nos siguen, saludos a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Continuando con el ciclo de entrevistas previo al inicio del Congreso Internacional de Psicología Jurídica y Forense, mi nombre es Carlos Céspedes, director de Acadepec y Acadepec Internacional. La temática que nos reúne hoy día es, es hablar, tener un análisis sobre la psicología penitenciaria, básicamente, y para ello hemos invitado al doctor Miguel Ángel Áñez Suárez. Doctor, gusto de tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros y compartir su conocimiento, su experiencia. Para que los conozcan todos y saliendo un poco del formato, me gustaría, doctor, si usted se pudiera presentar para que quienes nos siguen lo conozcan mejor. Buenos días, Carlos. Le agradezco por la invitación. Es un honor para mí participar de este programa, de esta serie de entrevistas y por la invitación que me ha hecho para también hacer parte del cuerpo técnico de las personas que participarán del Congreso. Yo soy psicólogo clínico formado en la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil. Allá también estudié la especialidad en el Centro de Estudios en Fenomenología y Existencialismo Sartreano. El centro se llama NUCA. Son 3 años y medio de especialidad en clínica. También soy escritor. Tengo diversos libros publicados. Me publican en Brasil y también me han publicado acá en Bolivia la editorial La Hoguera, acá en Santa Cruz, y el último libro que me ha publicado es la editorial Plural, que es de La Paz, ¿cierto? Y los otros libros son en portugués, la editorial Books de Brasil. He sido docente universitario, docente invitado de la UPSA, acá de la universidad privada, y también docente invitado de la Gabriel René Moreno. En ambas universidades trabajo un promedio de 5 años. Después he sido director nacional de rehabilitación de drogas del Ministerio de Gobierno durante 5 años. Era una dirección que se creó con la finalidad de mostrarle al país la realidad del consumo de drogas y poder trabajar en la temática de la prevención y la rehabilitación. Pero como Bolivia es Bolivia, con el cambio de gobierno esa dirección fue anulada. Y nunca más hubo ese tipo de estudios y análisis que son tan fundamentales, no solo para Bolivia, sino en todas partes del mundo existen para poder trabajar conjuntamente con la sociedad en la temática no solo de la producción, sino también del consumo de drogas y sus secuelas en la sociedad, en la familia y en las personas. También soy conferencista. Anualmente voy al Brasil a dar algunas conferencias a la Universidad Federal, más que nada donde yo estudié. Y bueno, en mi vida se resume a trabajar en mi consultorio, que trabajo en diferentes, o sea, a través de Zoom, a través de Skype, a través de videollamadas, atiendo gente de distintas partes del mundo y dentro de los acuerdos del Mercosur me muevo de esa manera como psicólogo. Es decir, atendiendo directamente personas de distintas partes. Mayormente atiendo gente de Brasil, por lo que manejo el portugués, atiendo gente de Estados Unidos también, gente de España, en fin, pero también bolivianos, obviamente, que es la cultura que yo entiendo. Esa es mi vida, escribir y trabajar. Esa faceta de escritor no la conocía, doctor. Me he desayunado la novedad de escritor. Me fascina,
Entiendo que más bien es el proyecto original mío, porque escritor quise ser desde mis 12, 13 años y después me di cuenta que para escribir tenía que saber sobre lo que iba a escribir. Y una de las razones que me llevó a estudiar psicología fue precisamente para adquirir el conocimiento que requería para poder escribir, porque desde muchacho fui muy admirador de los clásicos rusos, o sea, en otra palabra, de Dostoyevsky, de Tolstoy, de Pasternak. En fin, o sea, una literatura fantástica y ellos tienen un dominio psicológico fascinante, ¿no? Estos clásicos rusos y creo que fue una de las variables que incidió para que quiera ser psicólogo, el poder escribir con conocimiento. Y bueno, y mi literatura es esa, ¿no? O sea, son, son narrativas y al mismo tiempo son novelas y bueno, y se nota que el que la escribe es un psicólogo. Usted es de nacionalidad boliviana, doctor. Yo soy nacido en el Beni, en una ciudad, un pueblo que se llama San Joaquín, eh, que precisamente salí de allá con 4 años de edad y no volví, o sea, no conocía. Y el 2017 fui a conocer y me llamó mucho la atención la historia de la fiebre hemorrágica que había azotado esa región, un virus que casi acaba con toda la provincia. Y al escuchar las historias, o- investigué y vi que no había alguien que haya contado esa historia y me senté y la escribí, que es este libro. Mire usted, qué Cuando te hayan, interesante. y le escribí la historia porque me gustó muchísimo, es una historia de mucho valor histórico, de mucho coraje de un pueblo, de los médicos, las enfermeras, y también muestra cómo es la falta de compromiso con la salud y con los pueblos por parte de los gobiernos independientes de los años que sean, de las épocas que sean. Porque extrañamente la novela me puse a escribirla en enero del 2020 y después y en marzo del 2020 llegó el virus del COVID y yo estaba escribiendo sobre el virus machupo y las medidas que se habían tomado en San Joaquín en la época no eran ni nada diferentes a las que se tomaron acá en Bolivia y el descaso de los gobiernos eran idénticos, ¿entiendes? Y los mismos errores se observaban. O sea, que eso me llamó la atención, ¿no? Porque yo tenía todo un documento, yo bajé un montón de historia para entenderlo el tema, porque el virus fue entre los años 58 y 64, el problema de la fiebre hemorrágica, pero cuando yo observaba el material veía que 60 años después las cosas se repetían y muy poco había cambiado en Bolivia. Eso es lo lamentable, en nuestro país las cosas cambian muy lentamente. Y Sí, ese es un eso es problema. porque falta que invirtamos más masivamente en educación, pero cuesta hacer entender a los políticos bolivianos de que el único camino para igualar a la gente es con la educación. Es el único camino Justamente, que modifica, pero no se lo observa, por lo que tenemos la política o la visión equivocada de acá de sacrificar el futuro para salvar el presente. Por eso es que el boliviano es tan inmediatista. Y ahí es que justamente le estamos. comento, justamente por ese motivo es uno de los grandes motivos que nace Acadepec, esta institución, justamente justamente a raíz de esa necesidad de transmitir, nosotros vemos la necesidad de que al país y bueno, y a la región nos hace falta estudio, nos hace falta conocimiento y nosotros estamos dedicados íntegramente a eso, a transmitir conocimiento. Eso es lo que es una institución netamente académica. Doctor, la temática, eh, lo que comenté al principio, y está pendiente, ya lo voy a ir a visitar por uno de sus libros, a propósito, no lo sabía. La temática de hoy es un análisis de la psicología penitenciaria que me gustaría conversar con usted un poco. Eh, y para que nos indique, a ver, ¿qué es la psicología penitenciaria? ¿Cuál es el papel que cumple? ¿Qué nos podría decir al respecto? Mira, el sistema penitenciario se organiza de distintas variables, ¿cierto? Pero el eje central es el de punir al delincuente. Eh,
Cuando fui director nacional de rehabilitación, conocí cárceles, las cárceles de todo Bolivia, por lo que en todas las cárceles siempre hay un sector donde se procura ayudar a los adictos a las drogas. Ujú. En la cárcel el consumo de droga es exagerado, ¿no? La falta de libertad lleva a la gente a una desesperación tal donde si ya consumía un poco pasa a consumir mucho. Y también conocí centros o cárceles en Brasil, invitado para ver, en la Argentina, pero más que nada fui a Estados Unidos a conocer lo más moderno que ellos tenían o tienen en cuanto al sistema penitenciario, rehabilitación y todo eso. Mire, lo que Excelente. usted lo que observa es que lo que varía mayormente de una cárcel a otra es que las cárceles son el reflejo fiel del país donde están. Al interior se produce lo mismo, las mismas divisiones sociales, económicas, etcétera, sea In- donde sea. Internos, Ahora, lo que internas. varía, los internos, los Qué presos, increíble. o sea, la dinámica es la misma de la sociedad. Y otra cosa que usted observa que varía, sí, eso sí, es la comida, ¿no? Mm. No es lo mismo lo que come usted en una cárcel boliviana o brasilera o argentina, o sea, son países del tercer mundo donde los presupuestos, el prediario que le llaman para comida es bajísimo a lo que comen en una cárcel norteamericana, ¿no? Allá usted los engorda, aquí usted los pone en línea, es decir, aquí comen poco, allá comen harto. Esa es una de las cosas que me llamó la atención, o sea, la alimentación, ¿cierto? Otra cosa que usted observa también, depende del manejo, es que usted no rehabilita a un hombre si no le da trabajo. Esa es la verdad. O no le da las Y condiciones también internas dentro del recinto ese penitenciario, ¿no? De repente. claro, usted en una cárcel que usted en realidad quiera rehabilitar a un delincuente, usted tiene que darle trabajo, es decir, tiene que trabajar el hombre. Nuestras cárceles no tienen eso. Eh, las cárceles en América Latina tienen un sentido 100% punitivo, no rehabilitativo. Eh, Porque usted observa que cuando usted le da trabajo a un preso, ese preso comienza a cambiar de valores, comienza a cambiar de visión de vida y comienza a ver un futuro. El futuro que va a tener cuando salga sabiendo hacer alguna determinada tarea. Al fin y al cabo, usted observa que usted se presenta a los demás a través del trabajo que ejecuta. Eso vale para todos, porque esa es su carta de presentación al final. ¿Vos quién soy? Ah, yo trabajo en esto, esta es mi carta de presentación, ¿cierto? Entonces, puede ser ladrón, puede ser traficante, puede ser lo que quiera el hombre, pues si usted le da una actividad laboral, el hombre tiene posibilidades de cambio, tiene, pero acá no tenemos eso. Eh, Acá lo que le ofrecemos son trabajos esporádicos, artesanales o hacer alguna cosa en carpintería, qué sé yo, pero no a nivel de profesionalizarlo. Lo que así que acá tenemos sí es la posibilidad de hacerlos estudiar, que veo que muchos estudian derecho, ya sea para poderse defender o para defender después a algún narcotraficante amigo, ¿cierto? Pero es más o menos esa la lógica en que nos movemos. La realidad, ¿qué hace un psicólogo en un sistema penitenciario? Hace evaluaciones, ¿no? De los presos cuando se les solicita y también observa la dinámica interna, pero la dinámica interna que puede observar el psicólogo no determina grandes cambios o prácticamente ninguno, porque las cárceles tienen su propia dinámica. De la puerta para adentro, quien manda son los presos. Esa es la verdad. O sea, y Bueno, eso no lo ve solo en Bolivia, usted lo ve también en Brasil. O sea, la dinámica interna en las cárceles son, son mandos negociados entre el carcelero y el prisionero, ¿no? Pero quien controla el interior es el prisionero, o sea, el orden que ellos establecen. Y es así que funciona. Pero dentro de eso usted puede hacer acuerdos y que se hacen, ¿no? Ya sea para trabajar, para crear carpintería, panadería, en fin, actividades que son necesarias y que permiten que haya una cierta organización interna. Eh, dentro de los recintos estos, seguramente esas negociaciones
se da entre el líder interno, ¿no es cierto? Que seguramente existen ese tipo de personas dentro de los recintos carcelarios con quien administra. Más o menos eso es lo que se trata, lo que se quiere entender. Eso es lo que se entiende y es lo que sucede, ¿no? Porque internamente ellos también se organizan y se organizan en base al poder, ¿no? Al poder del uso de la fuerza, ¿cierto? Y también al poder del manejo de los recursos económicos que se manejan al interior de las cárceles. Entonces, ellos tienen un directorio, tienen un hilacata, un capataz, lo que quieran llamar, y es con ese que hay que negociar. Y ese es el que dictamina dónde usted duerme, cómo usted duerme y qué come o no come. Y la policía también negocia con él la estabilidad interna y la tranquilidad que se pueda tener, ¿no? Entonces, porque esas son las cárceles. Ahora, si usted me habla de rehabilitación, ¿qué es lo que yo le puedo decir? Más o menos cuando usted ve la situación de los presos con el consumo de droga, pues todas las cárceles tienen un sector donde están los que consumen droga, toditas. Un sector donde supuestamente se les da el apoyo para que ellos dejen las drogas. Pero lo que usted tiene son espacios donde la dinámica interna es de que muy bien, intentaré dejar las drogas, pero no tengo un tratamiento individualizado. Eh, terapia de grupo es muy rara y cuando la hay es dirigida o por los propios presos o por algún profesional que está buscando entender lo que está tratando, que está atendiendo y, y volvemos al mismo tema, que eso vale para el que está preso como para el que está en la calle y quiere salir de las drogas. A usted lo pueden atender muy bien en la calle, o sea, en un centro de rehabilitación de esto de orden religiosa o de índole privado, pero si no le crean un colchón a la salida, o sea, para reinsertarse socialmente, todo el trabajo se va abajo. Eh, lo que yo he observado en otros países es que para ayudar a salir de las drogas, ya sea de gente que está presa o gente que no está presa o está en centros de rehabilitación, son acuerdos que se hacen con el sistema de empresarial, con las empresas, para que les dé algunos cupos de trabajo. Porque usted puede luchar contra su adicción a la cocaína o a la pasta base o a la droga que sea. Y bueno, cuando está en el centro, como no hay acceso a las drogas, usted no las consume. Pero al salir, usted tiene que trabajar para vivir, po. Y si Obvio. nadie le da, y si nadie le da empleo, si no Ahí, consigue un empleo. ahí ese es un problema complicadísimo, ¿no? Complicado para la ciudad y para la ciudadanía y bueno, Y la, para y la- para el Estado también, al final de cuentas. la gente cae de nuevo en las drogas, 100%. Se torna a las drogas. ¿Por qué? Porque no tiene eh, un retorno de la colectividad. Más bien hay gente que desconfía de él, por muy de buena fe que el tipo tenga que quiera recuperarse y reinsertarse, ¿no? Pero sin la reinserción social laboral, difícilmente usted saca a alguien de las drogas. Esa es la realidad que tenemos. Pero acá no hay empleo pues ni para los que no se droguen, imagínense para los que están dejando la droga. Pero son mecanismos que hay que crear y que hay que mirarlo de manera interdisciplinar. Pero en Bolivia somos pues expertos en improvisaciones, ¿no? No somos expertos en organizar las cosas, verlas como un proceso, ver las variables que intervienen y poderlas manejar. Acá somos más a base de improvisación, ¿no? Y esos son problemas serísimos. Es como, por ejemplo, eh, si usted observa, hay una tendencia en el mundo entero de que si usted quiere sacar a alguien de las drogas, los centros de rehabilitación o centros penitenciarios para atender a estas personas, se busca que sean con poca cantidad de gente. Esa es una tendencia en los países desarrollados. O sea, ya no se crean esas instituciones donde usted mete 200, 300, 500 personas, Ujú. porque se observó que es un tremendo fracaso, ¿cierto? Y como se observó que se necesita tomar el tratamiento individualizado, personalizado como parte del proceso, entonces se crean centros de 30, 40 personas.
Entonces ahí usted tiene un atendimiento personalizado, individualizado, ¿no? Las posibilidades de recuperación son mayores, ¿cierto? Pero cuando usted crea esos macrocentros, eh, los resultados a mediano y largo plazo son desastrosos. Por ejemplo, ahorita tenemos el tema de Nayib Bukele en Salvador, Ujú, correcto. ¿cierto? Salvador, un país que estaba tomado por las pandillas, la Mara Salvatrucha y compañía, el Bola 8, que son los nombres de las pandillas, pero con componentes pues por miles, ¿no? Entonces de repente el Estado también, de repente se ve sobrepasado en todo el sentido y tiene que hacer algo, porque si no las pandillas se lo comen al Estado. Pero y ahí sobre eso, doctor, por ejemplo, el tema, cuando hay se entiende, ¿no? Cuando hay una sobrepoblación, digámoslo así, eh, en cárceles de demasiada delincuencia, no es necesariamente un problema del sistema, digamos, carcelario como tal, sino ya es un problema de la sociedad en su conjunto por tener una cantidad, una gran población de gente privada de libertad. Al final también parte de la sociedad es res o corresponsable, o estoy equivocado, doctor. Mire, usted es un poco de los otros y los otros son un poco de usted. Todos somos una célula. Es como un panel de ovejas, de abejas, toditos estamos tejidos. O sea, todo lo que hay en la sociedad es parte suya y también es corresponsabilidad suya. Esa es la realidad. La situación carcelaria es una realidad que dice respecto a usted también y a mí. No es solamente a la policía, a los jueces y a los presos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo las cárceles son prisiones colectivas para poder tener un control sobre ciertas conductas que son delictivas. Pero, como les hablaba del caso de El Salvador, cuando usted ve que ya la delincuencia ya sobrepasa a los poderes del Estado, algo hay que hacer. Correcto. La derecho humano, por derecho humano puede gritar, de distintas organizaciones pueden gritar y decir, no, este es un abuso, que este se le está yendo la mano. Oh, pero también esa gente mata gente. ¿Y qué hacemos los que no estamos metidos en la delincuencia? Quedarnos de brazos cruzados, mirar, no sé. En realidad a mí la medida de Bukele me gustó, pero no es que le augure un excelente resultado, porque lamentablemente usted encierra en un mismo lugar 40.000, 60.000 personas. Bueno, El estamos tema es la hablando de una especie. rehabilitación de esa cantidad de gente, ¿no? Ahí estamos hablando de un campo de concentración, ¿entiendes? No digo que vaya a tener las características de los campos nazis, pero bueno, estamos hablando de cantidades industriales de gente qué tipo de rehabilitación les vamos a dar. Espero que los hagan trabajar para mantenerse y que entre esa gente haya gente capaz de poder salir, y ciertamente habrá, pero habrá otras que van a apodrecer ahí dentro, ¿no? Pero la pregunta es, bueno, ¿dejamos que El Salvador se deshaga, o se desintegre, su sociedad se pudra por no intervenir sobre estas pandillas? No, yo prefiero nomás que intervengan. Yo creo Obviamente. que no es que es lo ideal, pero hay que trabajar con la realidad. O sea, una cosa es la realidad real, otra cosa es la realidad virtual. En la realidad real hay reglas que se respetan, en la realidad real hay una moral que hay que tenerla al alcance de las personas para que le guíe los pasos. En la realidad virtual también debe haber eso, porque aquí ya estamos tocando un tema, vea bien. Si en la realidad real hay reglas, ¿por qué en la realidad virtual no debe haberla? Es cuando hablamos sobre el tema del Internet y sus alcances, ¿cierto? Claro. La fake news, la noticia falsa, la manipulación que se hace. Históricamente se ha sabido que cuanto más desinformado un pueblo, más manipulable es. Históricamente Correcto. se ha sabido que dependiendo de la información que yo le dé a un pueblo, a ese pueblo yo lo puedo llevar para un lado o para otro, ¿cierto? Entonces, de repente viene el Internet y, como dice Humberto Eco, le da voz a ignorantes, a resentidos y todo, y comienzan
a tener opinión y bueno, y en nombre de la libertad de expresión, esa gente habla tontería, tergiversa las cosas, provoca violencia, incita a la violencia, y bueno, en nombre de la libertad de expresión no le podemos hacer nada, no, no creo, yo creo que los gobiernos deben regular estas cosas. Y no es los gobiernos como Bolivia, esto no. Yo me refiero a gobiernos como Estados Unidos, países de Europa, que deben comenzar a regular estas grandes empresas para que haya un sentido de responsabilidad colectiva donde se pueda nomás limitar ese tipo de noticias y se pueda tener un control. Porque vuelvo a decirle, no porque sea la realidad virtual no va a tener reglas. Si la realidad real la tiene, pues la realidad virtual debe tenerla, porque si no nos van a confundir a todito. Y eso es lo que usted observa. Imagínense ahora con el desarrollo de la inteligencia artificial, donde van a poder crear cosas inimaginables ahorita para nosotros. Entonces nos van a poder manejar como les dé la bendita gana y no vamos a poder decir nada porque, bueno, en nombre de la libertad de expresión, vamos a crear noticias con la inteligencia artificial que van a ser tan verosímiles, tan creíbles, que usted no va a dudar de que tal, lo que está leyendo sea verdad, po. Así es. De Entonces, hecho, pues, hay alguien que escuchaba ayer, justamente leí ayer, sobre el tema de la ajá. inteligencia artificial, que van a ir confundiendo, porque nos puede confundir también, que no siempre lo que se dice en el mismo Internet es cierto o es verdad, ¿no es cierto? La Pero, verdad al final es un análisis muy personal, muy individual de cada persona para ver y teniendo un propio raciocinio para entender toda la problemática que se da en la sociedad. o sea, son temas que hay que debatirlo y recién los estamos debatiendo, pero con el correr de los años se va a tener que debatir más a fondo y espero que el debate nos lleve al bienestar colectivo, aunque la historia no muestra que estas cosas en realidad siempre quedan en poder de un pequeño grupo de personas a lo que les interesa una humanidad confundida, ¿no? Porque esa es la realidad. O sea, nunca usted ha visto a un sistema que le interese abrirle la cabeza a la gente y decirle esta es la realidad y así es que se maneja el mundo real. No, lo que siempre se intenta es mascararla a la realidad y de hacerlos creer de que, bueno, esto que yo te muestro es la realidad real, ¿no? Porque eso es la manipulación colectiva o alienación colectiva, o sea, siempre ha habido. Pero son detalles que tenemos como psicólogos en el caso que ya que estábamos tocando, tenemos que ir analizando y tenemos que ir dando nuestro aporte para que la gente comience a observar y decir, un momento, no todo lo que me dicen puedo creerlo, no todo lo que leo. Pero, y en los sistemas penitenciarios la misma cosa es, ¿no? O sea, muy bien, son dinámicas internas, pero que son reproducción gráfica, o sea, clara de las sociedades de donde ellas están inseridas. Y el tema de las drogas, el tema de la delincuencia es esa. Usted si quiere cambiar a un hombre, usted lo que tiene que cambiarle son sus valores. Si usted no le Así cambia es. los valores a un hombre o a un pueblo, usted no cambia ni al hombre ni al pueblo. Esa es la verdad. Porque al fin y al cabo, ¿qué son los valores? Pues son las ideas reguladoras de su conducta. Cada vez que usted va a tomar una determinada decisión, ¿a dónde usted consulta? A sus valores. Pues. Pero si Correcto. usted cree, pero si usted cree que los valores se maquillan, si usted cree que los valores no son importantes, si usted cree que más vale hacerse el vivo que tener valores, oh, entonces usted ya es un hombre que es un peligro para usted y para los demás, ¿cierto? Y no se quede mañana por la infelicidad en que vive, porque al fin y al cabo, cada vez que usted toma una decisión, la hace a la luz de los valores que usted abrazó, porque los valores están ahí y usted elige con cuáles se va a mover en la vida, ¿cierto? Correcto. Así es. Si el valor mayor es la vida humana, si el segundo valor más importante es la libertad, y así vamos viendo los valores, entonces usted cuando establece un proyecto de vida para usted, usted tiene que establecer un proyecto de vida con recurso a esos valores. Pero si yo me crío o me educo en una sociedad donde, por ejemplo, la honestidad deja de ser un valor y es más bien sinónimo de estupidez porque estoy rodeado de pícaros, Ujú.
¿Qué es lo que quiero tener después? Voy a tener un hombre lleno de contradicciones, lleno de dudas, y que no va a saber dónde está parado. Eso se llama alienación, ¿cierto? ¿Qué es la alienación? Es la dificultad que tiene un hombre o una mujer de no saber cuál es su lugar en el tiempo y en el espacio. O sea, no sabe dónde está parado. Porque toda la información que le di fue para confundirlo, no es para esclarecerlo. Entonces, y los valores precisamente son para eso, pues son para reglar mi conducta. A esto digo sí, a esto digo no, pues. Pero si a los Correcto. valores no les doy importancia, ¿qué me queda como hombre? ¿Qué me queda como ciudadano? Entonces, cuando hablamos de educación, cuando hablamos de prevención de drogas, estamos hablando de valores. Es más o menos como cuando usted habla respecto de la política de las campañas que se desarrollan para prevenir el consumo de drogas. Se la muestran las drogas a los jóvenes como que fueran un monstruo, como que fueran algo de, o sea, algo que medio satánico, así, ¿cierto? Sí, así es. Pero resulta de que el poder de las drogas está precisamente en el placer, en el bienestar que provoca. Entonces, usted lo que observa es que usted hace campaña mostrándole a la gente que la droga destruye de todo, que la droga es un monstruo, todo, y de repente el pelado prueba una droga y se siente bien. Ahí va a concluir que los profesores le mintieron, que la iglesia le mintió, que el Estado le mintió y que los padres le mintieron. La pregunta que debemos hacernos nosotros es si no es más adecuado educar sobre las drogas a partir de la realidad. Y la realidad es que las drogas provocan placer, porque si no provocaran, la gente no las buscara, pues. No Pero la resulta que consumirían. el problema es que hay que ser soberanamente estúpido para probar drogas, pues. Porque en realidad la única explicación posible es por qué consume droga por estupidez, pues. Porque en realidad usted no sabe si usted se va a quedar enganchado al probarla. Las estadísticas demuestran que de cada 10 personas que prueban una droga, una se engancha. Entonces una ruleta rusa, usted no sabe si va a ser usted el enganchado. Y se va a enganchar de acuerdo al estado existencial en que usted se encuentra, al estado emocional en que usted se encuentra, todo esto. Pero entonces, cuando usted se engancha, yo quiero saber qué fuerza posible lo va a sacar de eso. Es una lucha tremenda. Las adicciones son tremendas, la adicción a la droga, ¿cierto? Unas más fuertes que otras. Pero tampoco aquí vamos también a decir, bueno, dicen que la marihuana es lo más leve que hay. Sí, pues la marihuana me sirve de puerta de entrada al resto de las drogas, ¿sí? Porque las drogas son como las creencias, no basta que yo crea en algo para que termine creyendo en todo. También en la droga es lo mismo, basta que yo pruebe una y me agrade para que termine probándola a las demás, es bien probable. Entonces, cuando hablamos de prevención de drogas, yo soy a favor de mostrarle a la gente la realidad y decirle, no cometa el error de probarla, pues puede ser que le guste de tal manera que después ni el llanto ni la sangre de su familia lo va a conseguir sacar afuera. Y ahí usted va a terminar en las cunetas, en las calles, en la indigencia, que es como termina, ¿no? O preso, o traficando, qué sé yo, prostituyéndose. Pero nada bueno sale. Entonces, son cuestiones que hay que reevaluarla. Son Es cuestiones, tema de muy largo análisis también, doctor, ¿no? son temas de análisis, pero son temas reales que hay que hacerlos en Bolivia, porque Bolivia es uno de los mayores productores de cocaína del mundo. Y al final los pueblos terminan consumiendo aquello que producen. Y el que no diga, y el que diga lo contrario es porque no entendió un pepino de lo que son las drogas. ¿Ya? Entonces, los pueblos terminan consumiendo lo que producen. Y acá en Bolivia el tema de la droga es bien grave, es bien fuerte. Y Es hay, una triste realidad. o sea, no es que sea triste, es indignante, ¿no? Porque con tristeza no resuelvo, yo resuelvo con indignación, ¿no? O sea, la gente tiene que indignarse con las cosas que su estructura social le ofrece o le da al alcance. Y esa es una realidad nuestra, que tenemos que hacer más de lo que hacemos, tenemos que, sin lugar a dudas. Eh, Hablaba usted de la psicología de las cárceles. La psicología de las cárceles es eso, o sea,
entra un hombre por un delito, entonces el castigo para ese hombre es la pérdida de la libertad. Entonces ahora vamos a buscar cómo lo dignificamos, porque Ujú. cualquier cambio que usted quiera hacer en uno es a través de la dignidad. Y por muy delincuente que sea, algo de dignidad le queda. Y eso es lo que vamos a tener que encontrar para que él reestructure su camino, para reestructurar su personalidad, pero es con recursos a la dignidad. Pero si lo trato de manera indigna, no voy a recuperarlo jamás. Es correcto. Y son situaciones complejas que, como le digo, lo he visto en distintos países, he participado en congresos, debates sobre esta temática y es lo mismo. O sea, eh, ¿se puede cambiar a las personas? Claro que se las puede cambiar, pero hay que invertir en ella y el punto para agarrarla es la dignidad. Porque Estamos, perdón. usted puede negociar cualquier cosa en su vida, pues menos su dignidad. Pero cuando usted negocia su dignidad ya no le queda nada. Siempre, siempre muy, muy interesante conversar con usted, doctor. La verdad, tenemos un tema de tiempo que siempre nos limita, lamentablemente, en este tipo de medios. El tiempo es bien corto y siempre conversar con usted da ganas de continuar y nos podíamos quedar todo el día, pues porque es muy interesante también todo este tipo de problemáticas. Eh, Doctor, esta entrevista la podríamos también continuar más adelante para ir puliendo un poquito más sobre este mismo tema. Para ir terminando, doctor, y para despedirnos de esta entrevista en este espacio, sus últimas palabras y recordar que él va a estar con nosotros, el doctor Miguel Ángel Áñez Suárez, en el Congreso Internacional de Psicología Jurídica y Forense a desarrollarse 18 y 19. Para terminar, doctor, sus palabras, por favor. Mire, para terminar, yo lo que quiero decirle es que la civilización occidental cristiana, para podernos entender, porque usted y yo todos somos parte de esa civilización occidental cristiana, hay que entender 4 racionalidades que son las que la componen. La racionalidad teológica, la racionalidad metafísica, la racionalidad científica y la racionalidad política. Si usted no entiende a fondo cada una de estas racionalidades, difícilmente usted se va a entender como persona y a su colectividad. Y ese es un problema, que nosotros hacemos una ensalada de esas racionalidades. La racionalidad teológica, bueno, eso se sustenta en la fe en Dios y se manifiesta a través escrita por hombres que las encontramos en la Biblia, en el Corán, ¿cierto? En el Talmud, etcétera. Y bueno, esa es clara, tiene su orientación, ¿cierto? Y cuando se radicaliza se torna fundamentalista y es un peligro. Y cuando uno la respeta, ayuda muchísimo porque la fe ayuda tremendamente, eso no hay la menor duda. Después la racionalidad metafísica es la que viene desde los griegos, ¿cierto? Que es la que nos enseña de que la realidad no es la que vemos, sino que hay una realidad paralela, que esa sí es la realidad real. Entonces, metafísica significa más allá de lo físico. También tiene sus explicaciones, la gente las usa sin darse cuenta, las usa. La racionalidad científica es la que nos ha llevado a ir a la Luna, ir a Marte y curar un montón de enfermedades y vivir y hasta charlar como estamos charlando. Exacto, Esa es una doctor. racionalidad relativa. Doctor, Ajá. vamos a continuar en una siguiente oportunidad. No lo quiero, discúlpeme, vamos a continuar por temas de tiempo. Muy amable, muchísimas gracias. Continuamos en pocos instantes. Hasta siempre. Pero claro.